Gabriela nació en 1979 y creció en el municipio de Allende, Nuevo León, una zona caracterizada por el comercio de cítricos y el transporte de carga. Según reportes del diario El Norte y perfiles biográficos publicados tras su muerte, Gabriela provenía de una familia integrada a la comunidad local. No nació en un entorno de delincuencia organizada, sino en uno de trabajo comercial convencional. Durante su juventud era conocida por su llamativa apariencia física, particularmente su cabello rojizo, lo que le valió el apodo de la pelirroja mucho antes de que este se volviera un alias delictivo. Antes de 2008, Gabriela intentó establecerse de manera legal. Según el portal de noticias Proceso y Archivos de la Jornada, trabajó durante un tiempo en diversos comercios de la zona de Allende y Montemorelos. Testimonios de vecinos recogidos en investigaciones periodísticas la describen como una mujer con una personalidad dominante y ambiciosa. En esta etapa, Gabriela formó una familia y tuvo hijos, tratando de llevar una vida aparentemente normal. Sin embargo, su biografía cambió de rumbo cuando comenzó a frecuentar lugares de esparcimiento vinculados a grupos de poder local y a relacionarse sentimentalmente con individuos involucrados en el robo de combustible y el transporte ilícito en la carretera nacional. De acuerdo con el expediente de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, citado por el sitio de noticias Vanguardia, el punto de quiebre en su biografía ocurrió aproximadamente en 2007. Gabriela detectó que su conocimiento de la zona citrícola y de las familias acaudaladas de Allende podía ser monetizado. Dejó de ser una empleada de comercio para convertirse en la pieza central de una banda de secuestradores. Su rol inicial era el de señuelo o intelectual, seleccionando a las víctimas basándose en su capacidad económica. Para 2009 ya no era una acompañante, sino la líder operativa que ordenaba los levantamientos y realizaba las llamadas de negociación, aprovechando que su voz y presencia no encajaban en el estereotipo del criminal promedio de la época. De acuerdo con expedientes de la Procuraduría, la banda de Gabriela no solo secuestraba, sino que realizaba un perfilamiento patrimonial detallado. Gabriela utilizaba su conocimiento social en el municipio de Allende para identificar qué familias habían recibido recientemente pagos por la venta de cosechas de cítricos o por transacciones de transporte de carga. Se descubrió que la banda utilizaba radios de frecuencia civil para monitorear los desplazamientos de la policía municipal, lo que les permitía operar con una ventana de tiempo de hasta 20 minutos sin intervención oficial. Un detalle operativo que definía su banda era el uso de casas de seguridad móviles. A diferencia de otros grupos que mantenían a las víctimas en un solo lugar, Gabriela coordinaba el traslado de los secuestrados en cajas de camiones de carga en movimiento por la carretera nacional. Esto dificultaba los rastreos satelitales y de telefonía, ya que la señal nunca permanecía estática. Esta táctica fue lo que la mantuvo fuera del radar de la justicia durante casi 2 años antes de su captura definitiva. Expertos en criminología que analizaron su caso en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León señalan que Gabriela presentaba rasgos de una personalidad con alta tolerancia al riesgo y necesidad de reconocimiento social. Antes de ser capturada, se desplazaba en camionetas de lujo y vestía ropa de marca, lo que contrastaba con su pasado humilde en Allende. Esa transformación biográfica de vecina de pueblo a líder de banda fue lo que más impactó a la sociedad neoleonesa al momento de su captura en julio de 2009. La detención de Gabriela no fue un evento fortuito, sino el resultado de un operativo coordinado por la Agencia Estatal de Investigaciones. Tras meses de denuncias ciudadanas en la zona citrícola, las autoridades identificaron un patrón: secuestros rápidos realizados por un grupo que utilizaba información privilegiada de las víctimas. En julio de 2009, fuerzas estatales irrumpieron en una casa de seguridad donde capturaron a Gabriela junto a sus cómplices, Alfredo de la Rosa Macías y Jesús Sánchez Garza. Fue procesada por secuestro agravado y extorsión. Según los expedientes citados por Vanguardia, se le vinculaba directamente con al menos 3 secuestros de comerciantes en Allende y Montemorelos. Las víctimas, en sus declaraciones iniciales, describieron a una mujer de cabello rojo que no solo vigilaba el cautiverio, sino que realizaba las llamadas de presión a los familiares. Según archivos de Vanguardia, al momento de su detención, Gabriela intentó destruir varios teléfonos celulares y una agenda que contenía los nombres de comerciantes que aún no habían sido secuestrados, pero que ya estaban marcados. A diferencia de sus lugartenientes, Gabriela no portaba armas largas al momento de la captura. Su defensa se basó en alegar que ella era una comerciante víctima de amenazas, una estrategia legal que sus abogados mantuvieron durante los primeros meses del juicio para intentar obtener libertad bajo fianza. Uno de los momentos más tensos del juicio ocurrió durante las audiencias de identificación. Varias víctimas de la zona citrícola comparecieron ante el juez. Según crónicas de Vanguardia, a pesar de estar tras las rejas, Gabriela mantenía una actitud desafiante durante los careos, lo que intimidó a algunos testigos.
La fiscalía presentó grabaciones telefónicas donde se presumía que la voz de Gabriela era la que negociaba los rescates. Además, se presentaron testimonios de sus cómplices, Alfredo de la Rosa Macías y Jesús Sánchez Garza, quienes para intentar reducir sus condenas aportaron detalles sobre cómo ella seleccionaba a las víctimas. Tras analizar las pruebas, el juez de la causa dictó el auto de formal prisión. Durante el año 2010, Gabriela permaneció en el penal esperando la sentencia definitiva, la cual se proyectaba superior a los 40 años de cárcel. La trama final comenzó con una supuesta emergencia de salud. Gabriela, quien cumplía una condena en el penal del Topo Chico, manifestó dolores intensos en la zona abdominal. El médico del centro penitenciario, tras una revisión que posteriormente fue cuestionada por la Fiscalía, autorizó su traslado al Hospital de Ginecología y Obstetricia de Monterrey. Según el portal Proceso, el traslado se realizó con una negligencia absoluta o premeditada. En lugar de una escolta de alto impacto requerida para una líder de secuestradores, Gabriela fue enviada en una ambulancia custodiada únicamente por 3 celadores: José Luis Montero, María de Jesús Gallegos y un tercer oficial. Los custodios declararon más tarde que no se les notificó el nivel de peligrosidad de la interna durante ese trayecto. Aproximadamente a las 21 horas, antes de llegar al hospital, el convoy fue cercado por al menos 2 camionetas con hombres armados. De acuerdo con los interrogatorios publicados por La Jornada en enero del 2011, el comando no disparó. Los sujetos obligaron a los custodios a bajar de la unidad, los despojaron de sus armas de cargo y de sus radios, y se llevaron a Gabriela de manera limpia. Durante los juicios posteriores, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León presentó pruebas de que los custodios no activaron los botones de pánico ni intentaron maniobras de evasión. Esto llevó a su detención inmediata bajo cargos de evasión de reos y sospecha de colusión con el crimen organizado. Tras 4 días de paradero desconocido, en la víspera de Año Nuevo, el cuerpo de Gabriela apareció colgado de un puente peatonal en la avenida Gonzalitos, una de las vías más transitadas de Monterrey. Al colgarla a las 5 de la mañana, los perpetradores aseguraron que el cuerpo fuera visto por miles de trabajadores y estudiantes en las horas pico, logrando que el sistema de transporte de la ciudad se paralizara por completo. Esto obligó al entonces gobernador a dar una conferencia de prensa de emergencia esa misma mañana. El cuerpo estaba semidesnudo, vestido solo con una prenda interior. En su pecho y espalda tenía escrito con marcador negro el nombre Yair. También se encontraron mantas con mensajes alusivos a que ella era una delatora. Presentaba moretones en diversas partes del cuerpo, indicando que fue sometida a interrogatorios bajo tortura durante los días que estuvo desaparecida. Un detalle técnico que a menudo se pasa por alto es el significado del nombre Yair escrito en el cuerpo de la víctima. Según análisis de inteligencia publicados por Proceso y reportes de la prensa local en Monterrey, se presumía que Yair hacía referencia a un líder de una célula rival, posiblemente de los Zetas, a quien Gabriela habría intentado delatar o traicionar mientras estaba en prisión. Escribir el nombre en el torso de la víctima era una forma de marcar la propiedad del acto y, al mismo tiempo, humillar a la organización a la que supuestamente pertenecía la mujer. Otro análisis posterior de inteligencia militar sugirieron que Yair estaba relacionado a una conexión con una célula escindida de los Beltrán Leiva que operaba en San Pedro Garza García y la zona sur de Monterrey. Se especula que Gabriela poseía información sobre las rutas de lavado de dinero que utilizaban negocios de transporte en Allende. La inscripción del nombre Yair no solo era un mensaje para rivales, sino una firma de quien había autorizado el interrogatorio para recuperar información confidencial que Gabriela supuestamente había filtrado a las autoridades federales tras su captura en 2009. Otra teoría surge de las investigaciones posteriores de la Procuraduría General de la República, mencionadas en reportajes de Proceso, que vinculan a la banda de Gabriela con la protección de rutas de robo de combustible en la carretera nacional. Se cree que la ejecución de Gabriela no fue solo por los secuestros, sino porque ella comenzó a cobrar piso a los grupos que transportaban combustible robado por su zona de influencia sin la autorización de los líderes estatales del cártel dominante. El nombre Yair, escrito en su cuerpo, podría haber sido el de un operador de logística de hidrocarburos con quien ella tuvo un conflicto económico. A pocos metros de donde fue colgada se localizaron mantas de gran formato, o también conocidas como narcomantas, que ofrecían un contexto más amplio sobre el porqué de su ejecución. Según reportes de La Jornada y el portal de análisis Proceso, las mantas acusaban directamente a Gabriela de haber entregado información sobre las rutas de suministro de combustible robado de la zona de Montemorelos a las autoridades federales mientras estaba en el penal. Los mensajes no solo mencionaban a Yair, sino que lanzaban una advertencia directa a la dirección del penal del Topo Chico, señalando que la entrega de internos continuaría si seguían colaborando con grupos rivales. En las ampliaciones de las declaraciones ministeriales, familiares de Gabriela,
Quienes solicitaron anonimato mencionaron que semanas antes de su secuestro, ella se notaba nerviosa durante las visitas. Se cree que ella sabía que su grupo la iba a extraer, pero no tenía la certeza de si era para salvarla o para ejecutarla. Este testimonio sugiere que la estructura criminal ya consideraba a Gabriela como un cabo suelto o una carga debido a la atención mediática que su caso atraía hacia la zona citrícola. Uno de los detalles más crípticos del expediente, revelado por filtraciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y analizado por el semanario Proceso, es la existencia de una llamada anónima recibida en el centro de comando apenas 15 minutos antes de la extracción de Gabriela. La llamada advertía sobre movimientos inusuales de camionetas cerca del Hospital de Ginecología. A pesar de esto, no se envió ninguna unidad de apoyo para interceptar la ambulancia o reforzar la seguridad, lo que reforzó la hipótesis de que el corredor para la extracción fue liberado por mandos superiores. Tras la muerte de Gabriela, el miedo en la zona citrícola no desapareció inmediatamente. En testimonios anónimos recogidos por Televisa Monterrey, familiares de sus víctimas mencionaron que el grupo de Gabriela siguió operando bajo nuevos mandos. Ella era la cara, pero la estructura de transporte de carga que ella usaba para esconder a los secuestrados seguía intacta. Este detalle sugiere que Gabriela fue sacrificada por su propia organización para calmar la presión mediática, mientras el negocio delictivo simplemente cambiaba de fachada. El dato más perturbador del caso surgió de los resultados del servicio médico forense. Según citó La Jornada el 3 de enero de 2011, los peritos determinaron que Gabriela no fue asesinada antes de ser colgada. La causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento secundaria a suspensión. Esto significa que sus verdugos la lanzaron del puente con una soga al cuello mientras aún estaba consciente, convirtiendo su muerte en un espectáculo público de tortura. Se determinó que la soga utilizada era de nylon industrial y que la caída libre fue de aproximadamente 1,5 metros antes de que el peso del cuerpo provocara la fractura de las vértebras cervicales. Sin embargo, la presencia de reacciones vitales, inflamación y sangrado interno en los tejidos del cuello confirmó que su corazón seguía latiendo al momento del impacto, una prueba irrefutable de que no fue asesinada previamente en una casa de seguridad. El caso derivó en una crisis institucional que llevó a los siguientes juicios y detenciones. José Luis Montero y María de Jesús Gallegos fueron sentenciados por facilitar la fuga. Sus testimonios alegaban miedo insuperable, pero la fiscalía demostró que los protocolos fueron ignorados. Se iniciaron procesos administrativos y penales contra el director del penal y el médico de guardia por autorizar el traslado sin cumplir con las normativas de seguridad para reos federales o de alto perfil. Uno de los testimonios más reveladores durante el juicio por evasión de presos fue el de la custodia María de Jesús Gallegos. En su ampliación de declaración ante el Ministerio Público, reveló un detalle que no se hizo público de inmediato. Antes de subir a la ambulancia, Gabriela recibió una llamada a un celular que no debía tener. Se puso pálida y luego sonrió. Nos dijo que no nos preocupáramos, que todo iba a salir bien para todos. Cuando llegaron las camionetas a Gonzalitos, ella misma abrió la puerta de la ambulancia desde adentro antes de que los hombres armados bajaran. Este testimonio, recuperado por el diario La Jornada, fue la prueba reina para demostrar que la interna tenía el control de la situación y que el personal del penal estaba completamente sometido a su voluntad o coludido. Durante el juicio contra los directivos del penal del Topo Chico, se descubrió que el libro de gobierno, donde se registran entradas y salidas, presentaba tachaduras y alteraciones en la fecha del 27 de diciembre. La salida de Gabriela se registró originalmente como un traslado administrativo y fue corregido a emergencia médica con una caligrafía distinta. Este hallazgo fue fundamental para que la Fiscalía sostuviera que la salida de la pelirroja fue planificada con días de antelación y no fue una decisión espontánea del médico de guardia. Un detalle técnico fundamental en el juicio contra el personal médico del penal fue la falsificación de los signos vitales de Gabriela previos al traslado. Las hojas de enfermería del 27 de diciembre mostraban una frecuencia cardíaca y presión arterial completamente normales, lo que contradecía el diagnóstico de emergencia aguda que justificó su salida. El médico de guardia, durante su interrogatorio, terminó admitiendo que no realizó una exploración física completa y que la orden de sacarla por salud fue una instrucción verbal de sus superiores jerárquicos. A menudo se habla de los dos custodios sentenciados, pero hubo un tercer elemento en la unidad cuya declaración fue clave. Este oficial afirmó que, durante el trayecto, Gabriela no mostraba signos de dolor ni malestar, sino que se encontraba tranquila y expectante. Según el testimonio citado en archivos de La Jornada, ella pidió a los custodios que no se bajaran de la ambulancia si algo pasaba, sugiriendo que ella ya sabía que la interceptarían. El caso fue tan escandaloso que motivó una reforma en los protocolos de traslados médicos en todo México.
A raíz de la ejecución de Gabriela, se implementó el uso obligatorio de custodios de fuerzas especiales y el aviso inmediato a la Secretaría de la Defensa Nacional para cualquier movimiento de reos vinculados a la delincuencia organizada, eliminando la autonomía que tenían los directores de los penales estatales para autorizar salidas discrecionales. Aunque el mensaje en su cuerpo apuntaba a grupos rivales, específicamente facciones de los Zetas o el Cártel del Golfo, que en ese momento disputaban la plaza, los autores materiales de la extracción nunca fueron capturados formalmente en relación directa con este caso específico. Incluso años después, el caso de Gabriela Muñiz Tamés sigue siendo un objeto de estudio en foros de derecho penal y sociología urbana. Representa la intersección entre la vulnerabilidad social, la ambición criminal y la fragilidad de las instituciones. La vida de Gabriela, marcada por el ascenso en un mundo dominado por hombres y un final diseñado para la máxima humillación pública, refleja la crudeza de una época donde la justicia parecía ser un concepto maleable. Los juicios contra los implicados secundarios continuaron durante años, pero el autor intelectual de su extracción y posterior asesinato nunca fue formalmente procesado, dejando una estela de impunidad que caracteriza a muchos de los casos de alto perfil en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo contenido. Gracias por su tiempo y atención. Que tengan un buen día.